Bien. Ya. Buenos días. Buen día. Muy buenos días para todos, todas. Estamos unos minutos esperando porque está accesando gente todavía y estoy dándole el ingreso a la sala. Si ustedes me lo permiten, en un par de minutos comenzamos con el apoyo, desde luego, de nuestra compañera asistente, su servidor Gonzalo y la compañera asistente Mari. Hola, buenos días. Muchas gracias. Estamos atentos.
Bien, son las 11:10, si ustedes me lo permiten. Con el permiso de ustedes y de nuestros expositores, el día de hoy damos comienzo a nuestra sesión de trabajo. Nuevamente, sé que es una cuestión de protocolo, siempre en esta bienvenida de dónde estamos ubicados e invitados con gente bastante respetable en su currícula y que nos hacen el honor de estar con nosotros. Entonces, bienvenidos al 6º Congreso Latinoamericano de Universidades con Carreras de Gerontología y en el 4º Encuentro de la Red Panamericana de Gerontología. Y en este momento, bueno, pues estamos ubicados en las mesas temáticas, en especial en la de funcionamiento cognitivo de nuestra sala número 2. Excelente. Bien, pues ya tenemos a nuestra primera expositora, la doctora Elena Hernández Galván. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de... Ay, se trabó un poquito esto, ahorita lo resuelvo. Son las jugadas raras que hace el Internet en ciertos momentitos. Bien, ahorita me doy el momento para presentarle con su currícula completa. Ah, ya se reinstaló. No, dice que no. Bien, perdóneme, ahorita hago la presentación curricular de la doctora, pero estamos con la doctora Elena Hernández Galván, quien va a ser nuestro tema inicial con el funcionamiento cognitivo. Y si ustedes no tienen ningún otro inconveniente, la dejamos, doctora, con el control del audio, de la presentación de su video. Sí, voy a presentar yo el video. En un momento lo compartiré. Muchísimas gracias. Vamos para servirle. Hola, muy buenas tardes a todos. A través de este video me permito contribuir a la mesa de funcionamiento cognitivo. Soy la doctora Adela Hernández Galván del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología. Voy a permitir compartir la pantalla para pasar a la presentación. Bien, como les decía, este video contribuye a la mesa sobre funcionamiento cognitivo. Los temas de los cuales voy a hablar son estos 4 que aparecen aquí en el contenido. Primero vamos a hablar brevemente acerca de algunos cambios estructurales en el cerebro para después pasar a cambios en el funcionamiento del cerebro y cambios en los procesos cognitivos, esperando contribuir de manera especial a referir algunos cambios en la cognición social en el envejecimiento sano. Empecemos con los cambios en la estructura del cerebro. Bueno, muchos de ellos ya son conocidos, por ejemplo, el hecho de que el cerebro disminuye con relación a su peso en un 5%, aproximadamente esto representa unos 60 o 70 gramos. El cerebro también se retrae en 10% de su volumen total y los ventrículos cerebrales se dilatan. El patrón de cambios es muy heterogéneo. Estos cambios van a ocurrir principalmente en la corteza frontal y temporal. También se han descrito otras estructuras mayormente afectadas, como por ejemplo el putamen, el tálamo y el núcleo accumbens. Tanto la corteza como el volumen subcortical se adelgazan con una reducción anual que se ha calculado entre el 0.5 a 1% en la mayoría de las áreas cerebrales. Esto a partir de etapas muy tempranas de la vida, aproximadamente a partir de los 40 o 50 años. Y lo que también se ha encontrado es que la reducción de este volumen cerebral no se debe a la pérdida neuronal, sino a fenómenos como por ejemplo la contracción o el encogimiento neuronal,
la reducción de espinas sinápticas y un menor número de sinapsis. Otros cambios que se han descrito en la estructura del cerebro: sabemos que existen lesiones que generalmente observamos en la enfermedad de Alzheimer, como las placas seniles y las marañas neurofibrilares, pero en menor medida que cuando existe una enfermedad. Las placas pueden aparecer en la neocorteza y el hipocampo, mientras que las marañas se localizan en la corteza entorrinal, el núcleo olfatorio y el giro parahipocampal. Su localización en otras áreas se han asociado a patología. Entonces, esto también es importante. Además de que en un cerebro que envejece de manera sana hay presencia de este tipo de lesiones en menor medida que en la patología, también es importante la ubicación de estas áreas, como podemos ver en este esquema, ¿no? Que en el momento en el que, por ejemplo, la presencia de marañas se extiende a otras áreas del lóbulo temporal medial o a otras cortezas, bueno, pues ya estaremos en la presencia de alguna patología. Y finalmente, otro cambio estructural de importancia, pues son esta afectación a la mielina. Sabemos que la mielina que recubre los nervios se erosiona, disminuyendo la velocidad con la que viajan las señales. Y bueno, pues esto explica la lentificación tanto en el procesamiento de la información como en el aspecto motor. Lo que se ha reportado es que la longitud de los axones mielinizados se reduce de manera importante hasta casi un 50%. Entonces, bueno, pues esta es una disminución importante. Estos cambios en la estructura pues se acompañan del impacto sobre el funcionamiento del cerebro. También seguramente ya la mayoría de quienes nos observan sabrán o conocerán estas investigaciones, sobre todo realizadas con imágenes funcionales, donde se ha observado que el cerebro de una persona mayor funciona de manera diferente a la de un adulto joven. Esto no significa que trabaje menos, por el contrario, o sea, no se observa un rendimiento reducido, sino diferencias en las áreas que se activan para la resolución de una misma actividad, como se observa aquí en esta imagen. Por ejemplo, ante una tarea de atención visual, en un adulto joven se activará solo un hemisferio, mientras que en un adulto mayor vemos la activación también de áreas en el otro hemisferio. Entonces, estos cambios en el funcionamiento del cerebro representarán tanto regiones de menor activación como otras de sobreactivación que se supone ocurren en compensación de estas redes que probablemente ya no sean tan eficientes como en la adultez más joven. Ahora bien, aquí les presento otro ejemplo de estos cambios en el funcionamiento cerebral. Por ejemplo, en un adulto joven, ante una tarea de memoria de trabajo verbal, vemos la activación sobre todo del hemisferio izquierdo y la ausencia de activación, por ejemplo, en el frontal derecho, mientras que en un adulto mayor vemos también activación del lóbulo temporal, perdón, del lóbulo frontal derecho. Lo mismo vemos aquí. Lo interesante de estos esquemas que les muestro aquí es que se ha observado que los adultos mayores que tienen un desempeño desventajoso, en ellos no se observa la activación del otro hemisferio, ¿no? Lo que sí ocurre en adultos mayores que tienen un desempeño equiparable al de los adultos jóvenes. En este caso, sí observamos que el cerebro recluta otras áreas para seguirse desempeñando con la misma eficiencia que cuando uno es joven. Es por eso que estos cambios en el funcionamiento se atribuyen a una especie de redes compensatorias que entran en acción para mantener el funcionamiento. Ahora bien, existen modelos sobre el envejecimiento cognitivo, también ya conocidos, por ejemplo, el del hemienvejecimiento derecho. Lo que se ha dicho es que el hemisferio derecho es más sensible a la edad, afectando sobre todo a funciones espaciales o constructivas, sobre todo la realización de tareas visoespaciales y constructivas. Hay otra hipótesis que es la de la reducción de la asimetría cerebral, en donde se observará esta menor lateralización funcional, específicamente en la corteza prefrontal, que se interpreta como una compensación del declive, es decir, tareas en las que únicamente tendría que activarse un hemisferio, vemos la activación del hemisferio contralateral para mantener el funcionamiento, es decir, reduciendo esta asimetría funcional entre los dos hemisferios, lo cual representaría una menor eficiencia de las redes unilaterales.
También tenemos el modelo en el cual se plantea el decremento del funcionamiento occipital y el incremento del funcionamiento de la activación en el lóbulo frontal. Se ha observado que tareas que dependen únicamente del lóbulo frontal resulta que hay un decremento en la actividad occipital en beneficio o prevaleciendo también la activación en el lóbulo frontal. Se les explico mejor. Tareas que se asocian a procesos posteriores, por ejemplo, del lóbulo occipital, el lóbulo frontal entra también en acción para realizar correctamente esta tarea. Y existe también la teoría que menciona que el lóbulo frontal es especialmente vulnerable a los efectos de la edad que otras áreas del cerebro. Y esto implicaría que tareas que se asocian al funcionamiento del lóbulo frontal, por ejemplo, todas las tareas ejecutivas, tienen un desempeño desventajoso en comparación pues, a personas de menor edad. Entonces, bueno, estas son algunas de las teorías, algunos de los modelos de envejecimiento cognitivo, hay otras más, pero bueno, estas son las más representativas. Ahora bien, ¿cómo se asocian estos cambios en la estructura y en el funcionamiento del cerebro en los procesos cognitivos? ¿Cómo impactan en los procesos cognitivos? Bueno, estos cambios vamos a ver que ocurren con una combinación de procesos que mejoran o procesos que incluso se han descrito como que aumentan. Entre ellos podemos mencionar a la memoria semántica, todo lo que implica la acumulación de conocimientos que se ha llegado a mencionar como la sabiduría propia de los adultos mayores, la memoria procedimental, es decir, todos los tipos de memoria implícita o no voluntaria, procesos de lenguaje y solución de problemas, sobre todo en el ámbito personal y social. Sabemos que los adultos mayores tienen un amplio acervo de soluciones a problemas a los cuales se han enfrentado a lo largo de la vida y que ponen en marcha cuando vuelven a enfrentarse a situaciones similares. Entonces, estos son los procesos que se describen con mejoría en la vejez, con un aumento, con una conservación, mientras que otros procesos, como por ejemplo la memoria episódica, el procesamiento visoespacial, visomotor y constructivo, el funcionamiento ejecutivo, entre ellos subprocesos como la planeación, la inhibición, la memoria de trabajo, la atención dividida o la toma de decisiones, la velocidad de procesamiento y el funcionamiento sensorial, específicamente la agudeza auditiva y visual. Todo esto, bueno, pues implicaría una disminución de los recursos cognitivos o de procesamiento, es decir, estos procesos conservados se refieren más a conocimientos que se tienen almacenados, mientras que estos se refieren a la solución de situaciones nuevas, ¿no? A poner en marcha recursos cognitivos ante tareas que implican un procesamiento más complejo. Entonces, todos estos recursos, pues, se verían reducidos o bien no se puede acceder a ellos de manera rápida. Aquí he subrayado algunos procesos de mayor interés, por ejemplo, la inhibición, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento y el funcionamiento sensorial, porque los cambios que se aprecian en el funcionamiento cognitivo en la vejez se han atribuido sobre todo a cambios en estos procesos en específico, ¿sí? Que los adultos mayores procesan la información con mayor lentitud o que requieren de mayor tiempo, que la disminución en los procesos inhibitorios hacen que ocurran distracciones o que el funcionamiento cognitivo no sea tan eficiente, lo mismo que la disminución de los recursos en la memoria de trabajo. Y bueno, pues el funcionamiento sensorial que parece también tener un impacto sobre todo el funcionamiento cognitivo. Para mostrarles o ilustrarles estas variaciones a lo largo de la vida en estos procesos específicos, mostramos aquí la gráfica ya clásica del libro de Dennis Park y Schwartz, en donde ellos estudiaron la ejecución de personas desde los 20 años hasta los 80 en una serie de tareas cognitivas. Y vemos cómo tareas como la velocidad de procesamiento, bueno, procesos como la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo y el recuerdo, tanto libre como con claves, pues van decrementando mientras pasa el tiempo, ¿no? Mientras más edad se tiene, pues estos procesos son menos eficientes o el desempeño es menos acertado,
y vemos un declive más pronunciado a partir de la década de los 70 años. Es decir, que los adultos mayores de 60 años se parecen todavía más a los adultos jóvenes, pero los cambios realmente cognitivos asociados al envejecimiento los podemos ver a partir de la séptima década de la vida, lo cual ustedes observen no ocurre con procesos que tienen que ver con el almacenamiento de información a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, el vocabulario, con la memoria semántica, que incluso vemos que conforme pasa el tiempo, pues mejora este proceso, ¿no? Esta capacidad de conocer palabras. Entonces, bueno, pues esto también es importante considerar. Ahora bien, mi aportación a la mesa, pues es mencionarles también los cambios que ocurren en la cognición social, que es una de mis líneas de investigación. Y bueno, les mencionaré rápidamente lo que es la cognición social. Bueno, pues este es un conjunto de procesos, este es un concepto multidimensional, un conjunto de procesos y habilidades prácticas que nos permiten comprender las emociones, las intenciones y las acciones de las personas que nos rodean y poder actuar en consecuencia y de manera apropiada. Es decir, son todos aquellos procesos mentales que subyacen a la conducta social, o bien también se le ha descrito como un conjunto de habilidades en las que se combinan procesos emocionales y de razonamiento para responder a las complejas situaciones sociales de la vida real. La cognición social puede entenderse en múltiples niveles, ¿no? Desde el nivel estructural de las redes, de lo que se ha llamado el cerebro social, de aquellas redes neuronales implicadas en estos procesos, también propiamente en los procesos cognitivos y en su manifestación conductual. Entonces, bueno, pues es muy amplio el estudio de la cognición social. Los procesos que se han asociado a este constructo, pues son principalmente la teoría de la mente, el juicio moral, el procesamiento emocional, sobre todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de emociones en otras personas, por ejemplo, en los rostros, en la postura o en la voz, la toma de decisiones, el razonamiento o la resolución de problemas sociales y los procesos de empatía. Entonces, bueno, son los procesos que más se encuentran asociados a la cognición social, aunque no hay un acuerdo como tal acerca de cuáles son los procesos que deben considerarse parte de este constructo. Bien, ¿cuáles son los cambios o cómo cambian estos procesos de cognición social en la vejez? Siguiendo los procesos que ya hemos mencionado como conservados y en declive en general en la cognición, vemos que pues recordemos, ¿no? Que se preservan estos procesos que tienen que ver con la experiencia de la mente, con la acumulación de conocimientos, como el vocabulario y el conocimiento general, mientras que vemos el declive de mecanismos de la mente, ¿no? Ya veíamos la velocidad de procesamiento, la memoria, la inhibición o el razonamiento complejo. Pues la cognición social va a estar impactada por este proceso, bueno, de preservación y declive de procesos, pero es importante también mencionar que la cognición social implica procesos automáticos y controlados o de razonamiento. Un proceso automático, muy automático de la cognición social es el reconocimiento de emociones en rostros, por ejemplo. Mientras que a lo mejor el razonamiento social, ¿no? La capacidad de juicio social, pues implica un proceso de razonamiento y por tanto se le considera un proceso controlado. Entonces, veíamos ya que parte de estos mecanismos de la mente que se afectan en la vejez tienen que ver con procesos de control. Por ejemplo, en los procesos inhibitorios, apareciendo con mayor frecuencia procesos automáticos, ¿sí? Se conservan estos procesos automáticos, mientras que los procesos controlados podemos verlos con cierta desventaja. ¿Qué podemos ver como resultado de esta combinación de procesos que mejoran y procesos que tienen alguna desventaja? Bueno, pues se han descrito algunas características en cognición social en el envejecimiento. Recordemos que estamos hablando del envejecimiento típico. Un efecto de positividad. Se ha encontrado que los adultos mayores atienden y recuerdan con mayor medida información positiva. Tienden a poner atención a aquellos aspectos positivos y a compartirlos. Ahora lo vemos en redes sociales y tenemos algún conocido adulto mayor, será el que todos los días nos manda un mensaje de buenos días o mensajes positivos a nuestro WhatsApp, ¿no?
También se ha dicho que esto hace que retornen más fácilmente a un estado positivo luego de alguna experiencia negativa. Y aquí podría yo hablarles de algunos ejemplos de resiliencia vistos, por ejemplo, en el terremoto del 2017, ¿no? No me detengo mucho en ello, pero vi casos muy, muy cercanos al estar en brigadas atendiendo o apoyando a gente, en donde yo veía a los adultos mayores mucho más puestos en la situación y resilientes que a personas de menor edad. Los déficits inhibitorios que se van a relacionar con conductas, por ejemplo, socialmente desinhibidas, ¿no? Hablar en exceso sobre ciertos tópicos irrelevantes o que no interesan del todo a los demás, o preguntas indiscretas que de pronto pueden hacer los adultos mayores en la mesa o a otros familiares, ¿no? O ciertas conductas sociales que pueden considerarse inapropiadas, y esto es independiente del estado cognitivo general. Es decir, estos déficits inhibitorios son aparentes, son evidentes. También podemos considerar que los adultos mayores son más prejuiciosos, y esto tiene que ver con estos déficits inhibitorios, puesto que se dice que todos tenemos en cierta medida ideas estereotipadas que sin embargo inhibimos porque sabemos que no es adecuado compartir estos pensamientos. Sin embargo, en los adultos mayores estos procesos de inhibición no funcionan con efectividad, y entonces es más fácil que estos estereotipos salgan a la luz porque son menos capaces de inhibirlos. Con relación a las dificultades en el razonamiento y la toma de decisiones, podemos ver que los adultos mayores son más fácilmente persuadibles, ¿no? Tienen esta persuasibilidad, mayor susceptibilidad a la persuasión. Esto puede hacer que crean mentiras repetidas o que puedan caer en ofertas engañosas o publicidad engañosa, mentiras que se repiten en la televisión. Vemos que mucha de la publicidad está dirigida a adultos mayores aprovechando estas deficiencias o dificultades en el razonamiento, y declive también por otro lado en la comprensión de emociones. Creo que esto es lo que más se conoce sobre cuestiones de cognición social en la vejez, que los adultos mayores tienen dificultades para reconocer emociones, sobre todo negativas, en otras personas. Y finalmente, pues tenemos esta tendencia junto con el efecto de positividad de que los adultos mayores van a priorizar metas emocionales y sociales, puesto que la experiencia que han acumulado a lo largo de la vida, pues les permite tener mejores estrategias de solución a un problema, sobre todo cuando esos problemas son personales o sociales. Ellos tienen un acervo mayor de soluciones que pueden poner en práctica, y pues que es lo que les da sabiduría, ¿no? Y bueno, pues con esto yo termino mi intervención. Espero con ello haber aportado a la mesa. Muchas gracias. Aquí les dejo mi correo electrónico. Muchísimas gracias. Antes de dar paso a las preguntas para la doctora, si me permiten, tengo la deuda de presentarla. Lo haré de una manera rápida para que podamos pasar también hacia otras presentaciones y expositores. Ella es doctora en psicología de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la Universidad Nacional de México. Desde luego, maestra en neuropsicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y como ella mismo nos lo presentó, es profesora investigadora de tiempo completo del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Datos destacados de su trayectoria, desde luego, expresidenta y fundadora de la Federación Mexicana de Alzheimer, AC, expresidenta y fundadora de la Asociación Morelense en Alzheimer, AC, miembro de la Asociación Mexicana de Estudios en Demencias, AC, y miembro titular de la Asociación Mexicana de Neuropsicología, AC. Es un honor tener una doctora como usted aquí con nosotros. Y sin más paso, damos paso, si me lo permite también, ¿hay alguna pregunta para usted, doctora? No sé si nos permita la pregunta para que nos ayude a contestar algo. Sí, claro, con todo gusto. Bien, de hecho, gracias. Nos pregunta Noé Cejudo, dice, una pregunta. Las marañas neurofibrilares, son tejido fibroso, por así decirlo, derivado de una descomposición, apoptosis, prometo estudiar más medicina, o daño de una neurona, o son un producto metabólico como la proteína B.
Ok. Son un producto metabólico como la proteína B amiloide. Igual la pregunta está desarrollada en nuestro apartado sobre preguntas. Doctora. Sí, sí, muchas gracias por la pregunta y bueno, a todos ustedes por su interés en esta mesa. Bueno, las marañas neurofibrilares son lesiones que se forman en la corteza cerebral asociadas a la proteína tau. O sea, sabemos que en la enfermedad de Alzheimer hay dos proteínas características de las lesiones que producen, las lesiones características en esta enfermedad, la proteína beta amiloide que produce las placas seniles o placas de amiloide y la proteína tau que se asocia a las marañas neurofibrilares. La proteína tau tiene una función muy importante en los axones de las neuronas, que es mantenerlos unidos. Es como si tuviéramos una trenza y al final le ponemos una liga para que no se deshaga. Esa liga sería como la analogía de lo que hace la proteína tau en los axones, la mantiene con cierta estructura. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos momentos en los que esta proteína se dice se hiperfosforila, esto hace que pierda su estructura y deja de mantener unidos a los axones, haciendo que estos se deshagan y provocando con ello esta lesión característica que se le llama marañas neurofibrilares, ¿no? Que son como usos de hilo, ¿no? que se pueden apreciar en los estudios histológicos de corteza cerebral y que, bueno, lo que yo comentaba es que todas las personas mayores tienen cierta cantidad de este tipo de lesiones, pero en menor cantidad que en una patología. Espero que con esto haya respondido. Muchísimas gracias. De antemano, bueno, verá usted misma que tiene bastantes felicitaciones por su exposición. Mil felicidades. Me parece que hay un comentario que no sé si se vuelva pregunta, pero si me lo permite se lo comento. Dice, aprovechando su preparación en la transdisciplina, ¿qué opinión tiene sobre la educación transdisciplinaria del licenciado en gerontología? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, sí, yo trabajo en un centro de investigación transdisciplinar y bueno, han puesto especial interés en que nosotros nos vayamos formando en transdisciplina. Sin embargo, no soy experta, pero lo que les puedo decir es que evidentemente la gerontología, al igual que pues muchas otras áreas, bueno, estudiamos un proceso que es el envejecimiento, ¿no? Partiendo de ahí. Una base de los estudios transdisciplinares es comprender que los fenómenos son complejos o comprender la complejidad de los fenómenos, ¿no? Con frecuencia se pone un ejemplo en transdisciplina en donde se dice que imaginemos que todas las personas estamos en un cuarto oscuro en el que hay un elefante adentro y hay varias personas alrededor del elefante y tocamos varias partes. Entonces, quizás la persona que le toca tocar la cola dirá pues que se trata de una cuerda, ¿no? Y quizás las personas que tocan la piel dirán, no, pues este fenómeno se trata de una piedra dura y rugosa, ¿no? Y quizás las personas que les toque tocar la trompa dirán, ah, pues esto es una manguera. Entonces, el envejecimiento es como este elefante de complejo, tiene muchas aristas, tiene muchas áreas que pueden estudiarse desde diferentes disciplinas. Entonces, en la transdisciplina lo que se hace es poner el problema al frente, poner el problema complejo que vayamos a estudiar y utilizar los métodos de diferentes disciplinas para estudiarlo en conjunto, con las mismas preguntas y con los mismos objetivos. Entonces, evidentemente que la transdisciplina, bueno, que la gerontología puede verse como una disciplina transdisciplinar. O sea, yo estoy segura que, bueno, los gerontólogos necesitarán conocimientos también de muchas otras áreas, ¿no? De psicología, de medicina, y vaya, evidentemente, ¿no? Yo pienso que el envejecimiento es un fenómeno complejo que puede estudiarse pues desde todas estas disciplinas, ¿no? Muy bien. Si me lo permite, una última pregunta para dar paso a nuestros siguientes expositores. Preguntan, ay, moví un poquito, voy corriendo. ¿Qué es la desfibrilización de las neuronas y cuál podría ser la causa? No sé a qué se refieren con desfibrilización. O sea, yo hablé de los dos tipos de lesiones, que es las marañas neurofibrilares. O sea, quizás se refieren a eso, que es lo que ya acababa de explicar, que es la alteración de la función de la proteína tau en los axones de las neuronas. Supongo que se refieren a eso.
De acuerdo. Pues muy agradecidos con su exposición, doctora Adela. No sé si guste usted hacer algún comentario final. No, pues muchas gracias. No pude ver todas los comentarios en el chat porque en algún momento se me fue la luz, pero me parece interesante alguno que me aparece aquí sobre si el juicio social puede explicar la aparición de síntomas neuropsiquiátricos en personas con trastorno neurocognitivo mayor y por ello se toman como parte de los síntomas en el DSM-5. Efectivamente, por eso quise hablarles yo de la cognición social, porque ya es uno de los procesos que se considera como afectados y como criterio diagnóstico de estos trastornos, ¿no? Y junto con ellos, si la metacognición debería estudiarse como factor de riesgo pronóstico para desarrollar los trastornos neurocognitivos mayores, la metacognición no pertenece tanto a la cognición social, sino más bien es una función ejecutiva. Que bueno, sí, puede estudiarse, sí, evidentemente, aunque no está, no hay muchas investigaciones al respecto, ¿no? Quizás podría abordarse, pero no pertenece propiamente a la cognición social, más bien es una función ejecutiva. Muchas gracias a todos por su interés y su invitación a este congreso. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora. Gracias. Pues, si me lo permiten, damos paso a nuestra siguiente exposición del impacto de la música en la rehabilitación neuropsicológica de los adultos mayores. Y tenemos entonces al doctor Norman López, es neuropsicólogo, doctor en neurociencia cognitiva aplicada, UMAI, Argentina. Muy bien. Actualmente es profesor titular de la Universidad de la Costa, Barranquilla, Colombia, donde se lidera línea de investigación institucional, neurociencia y salud mental. Además, es neuropsicólogo asociado del prometo estudiar mucho, Instituto de Miami. Instituto Neuroconductual de Miami en español. Ya me voy ganando la demencia, discúlpeme, doctor. O del Neurobehavior Institute of Miami. Le agradezco muchísimo su apoyo. Muchas gracias. ¿Gusta usted que empecemos de una vez para que no nos gane el tiempo? Porque me imagino que vamos a tener muchas preguntas, o me da permiso de presentar su currícula. Como usted quiera, tranquilo. Muy bien, pues adelante. Continúo, por favor. Director Laboratorio Neurociencia, Facultad de Medicina de la Universidad de Mayo, Temuco, Chile. Jefe de Laboratorio de Ciencias Comportamentales, Universidad de los Lagos, Osorno, Chile. Experiencia en creación y dirección de posgrados en neurociencia y neuropsicología. Programas de entrenamiento en investigación y clínica neuropsicológica y neurológica. Programas de vinculación y desarrollo institucional. Consultor de laboratorios, sociedades, centros clínicos y de investigación en Argentina, Chile, Colombia, Perú, República Dominicana, Honduras y Estados Unidos. Profesor de pregrado, maestría, doctorado y especialidad médica en neurología y psiquiatría. Línea de investigación, memoria, envejecimiento y deterioro cognitivo. Y finalmente, práctica clínica en deterioro cognitivo, demencia y síndromes neurológicos, neuropsicológicos. Pues es un honor, doctor Norman. Si me permite, podemos comenzar. Bien, perfecto. Estoy atento. Buenos días. Gracias por la invitación a participar de esta mesa temática número 2 sobre el funcionamiento cognitivo. En particular, un saludo a las autoridades de la Universidad de Guadalajara y a cada una de los y las profesionales a cargo de este sexto Congreso Latinoamericano de Universidades con Programas Académicos de Odontología y cuarto encuentro de la Red Panamericana de Gerontología. Bien, en esta mañana yo les voy a hablar de estos cambios que ocurren durante el envejecimiento, cambios cognitivos. Voy a a suspender el video mío para que puedan disfrutar la presentación. Básicamente voy a hablar de
puntos. Voy a exponer un poco la salud y la cognición durante el envejecimiento. Luego me voy a concentrar en estos cambios que ocurren en personas mayores sanas y con algún grado de deterioro de la cognición. Y finalmente voy a dar un par de orientaciones para profesionales que trabajan con adultos mayores, fundamentalmente con el tema de la detección del deterioro cognitivo. Bien. Así que comencemos con el envejecimiento y la cognición. Bien. Cuando hablamos de envejecimiento en términos poblacionales, todo el mundo se alarma, sobre todo los organismos gubernamentales y no gubernamentales, porque tener muchas personas mayores es un problema de salud pública, es un problema económico, es un problema social muy significativo, ¿no? Y eso es algo con lo cual vamos a tener que vivir de ahora en adelante. Cada vez hay más personas mayores. En segundo lugar, hay un estudio lindísimo que se hizo ya hace bastante tiempo, que es el estudio Whitehall, que demostró una cosa muy interesante. Miren, el envejecimiento, se lo digo fisiológicamente, el envejecimiento comienza aproximadamente a los 30 años, el envejecimiento fisiológico. Ese que está asociado con que se nos comienza a caer el cabello, el envejecimiento celular, y que comienzan a ocurrir cambios en nuestro cuerpo. Porque terminamos la maduración entre los 28, los 30 años, y a los 30 años ya nos maduramos, al otro día nos comenzamos a poner, perdón, la referencia, envejecemos, ¿no? Entonces, no envejecemos cuando estamos viejos, envejecemos mucho antes. Pero el estudio de Whitehall lo que hizo fue que encontró en una medición longitudinal que le hicieron a un grupo muy grande de personas durante cerca de 10 años, los evaluaron anualmente y encontraron que entre los 40 y 45 años comenzaba a ocurrir un declive en la capacidad del funcionamiento de varios de los procesos cognitivos de esas personas. Y esto, cuando lo proyectamos a la investigación, nos vamos a dar cuenta que cuando se identifica la demencia en términos de una persona mayor de 60 años o más, ya sabemos que había ocurrido una serie de cambios previos. Por tanto, hay que tratar de identificar, y toda la investigación actual está enfocada en encontrar los signos previos o prodrómicos o asintomáticos que están asociados con esos cambios sutiles en la cognición, que cuando tenemos 40, 45 más, no le prestamos atención. No es para alarmarnos, pero es importante considerar. Bien. El deterioro en la vejez es normal. Es normal que que una persona mayor tenga una disminución de la fuerza, una disminución del control motor, tenga una disminución de la velocidad de respuesta. Es normal que se disminuyan las proyecciones de algunos neurotransmisores o de, por ejemplo, la dopamina, la corteza prefrontal, lo cual explica el lentecimiento o la velocidad de respuesta disminuye. Por eso camina un poco más lento, su velocidad cognitiva un poco más baja, pero eso es normal que una persona mayor comience a tener o a expresar un declive muscular, motor, funcional, cognitivo, y en algún momento eventualmente muera, pero muera sin enfermedades degenerativas. La demencia, el deterioro cognitivo leve, no son estadios de la persona mayor, no son estadios en el envejecimiento, son trastornos, son enfermedades. ¿Okay? Nosotros, cuando hablamos en términos psicométricos poblacionales y administramos pruebas cognitivas psicométricas a población general, encontramos que hay una diferencia en el desempeño de los resultados promedios de un adulto mayor versus un adulto joven. Por tanto, la diferencia en términos psicométricos no puede ser más de una desviación estándar. O sea que el puntaje que obtiene un adulto de 40 años
en una prueba de que mide el estado cognitivo general versus en un adulto de 80 años no puede ser el mismo, pero esa diferencia de puntaje no puede ser tan significativa para poder demostrar que su cognición, tanto el de 40 como el de 80, está en buenos términos. Luego, por tanto, ese desempeño de una desviación estándar respecto de la media de los jóvenes es lo que caracteriza el desempeño o el deterioro cognitivo relacionado con la edad, ¿no? Sin embargo, vamos a encontrar un grupo poblacional que su desempeño en términos psicométricos va a estar 1.5 desviaciones estándar. Y estos ya son sujetos con deterioro cognitivo leve y esta es una condición prodrómica de demencia. Y finalmente, aunque aquí no está en este gráfico, vamos a ver las personas con demencia que en términos normativos van a estar con 2 desviaciones alejados de la media poblacional. Bien. Cuando nos metemos en términos demográficos y sociodemográficos del envejecimiento y tocamos estos temas, es imposible no señalar que cuando hay mucho envejecimiento y una población significativa de adultos mayores, y además esa población tiene bajo nivel educativo, el riesgo de demencia se dispara. En los países de altos ingresos o países que se les llamaba desarrollados, la escolaridad alta se mide con 12 años o más. En cambio, cuando nos referimos con menos de 12 años, estamos hablando de baja escolaridad. Ese es el estándar internacional. El tema es que cuando nos referimos a nuestra región latinoamericana, el promedio de las personas mayores tiene menos de 12 años de escolaridad o de años de estudio. Entonces, y esto es un problema porque esto, un adulto mayor, una persona mayor con baja escolaridad es el insumo para que se generen eventos neurodegenerativos del cerebro, ¿no? Y a propósito de esto, nuestro grupo de trabajo recientemente publicó un estudio donde analizamos la carga poblacional de la demencia en Latinoamérica durante la pandemia y lamentablemente esta aumentó en 4 puntos. O sea, los estudios previos hablaban de un 11% de carga poblacional y el estudio nuestro mostró un aumento del 15%, lo cual es bastante preocupante, ¿no? Por una serie de factores. Eso no está asociado con la conferencia de hoy. Además, cuando nosotros vemos elementos emocionales en las personas mayores, si los eventos emocionales no se controlan, estos eventos emocionales van a ser los catalizadores de trastornos neuropsiquiátricos o de depresión geriátrica. Y en nuestro reciente estudio también de comienzo de año pudimos mostrar cómo durante la pandemia por cada 100 adultos mayores el 30% tiene depresión geriátrica, ¿no? Y esto es bastante preocupante porque si no se controlan todos estos síntomas neuropsiquiátricos, vamos a experimentar un incremento de los indicadores de demencia. Bien, y cuando ya nos metemos con los temas con los estilos de vida de la población, este estudio es uno de los primeros que se hizo en el 2014. Sam Norton analizó cómo el riesgo de demencia aumenta en función de los estilos de vida, pero del riesgo de demencia basado en las decisiones que tiene la población y que algunas de esas decisiones de estilo de vida son perjudiciales para su salud, para su cognición y aumentan el riesgo de la demencia. Y son 7. En este estudio se mostró que la diabetes, la obesidad y la hipertensión de la mediana edad aumentan el riesgo de demencia. El tabaquismo, el sedentarismo, la inactividad cognitiva y la depresión aumentan casi en un 50%, en un 49.1% el riesgo de padecer demencia. Por tanto, si nosotros ponemos estas cifras en positivo y decimos que si las personas jóvenes controlan estas decisiones y mejoran algunos de esos estilos de vida, van a reducir en casi un 50% el riesgo de padecer demencia.
Ahora, si lamentablemente le sumamos a estos riesgos asociados con las decisiones de estilo de vida de la población, la alimentación desbalanceada, el riesgo llega a aumentar hasta el 70%, ¿no? Bien. Y si finalmente metemos la pandemia en esta ecuación, los estudios recientes nos están diciendo de que hay un tsunami de trastornos neuropsiquiátricos, neurocognitivos, neurológicos que están experimentando las personas que se recuperan, los adultos mayores que se están recuperando del COVID y también la población general, ¿no? Bien, este gráfico nos muestra algo muy interesante porque aquí vemos una línea de vida de un sujeto, de una persona mayor, que cuando comienza a tener 60 años o más, comienza a experimentar un declive motor, funcional, que es normal y que está asociado con su envejecimiento, y llega un momento donde este declive se llega a un punto que se estabiliza, porque no llega a cero, llega a un punto que se estabiliza y después viene el deceso. Bien, entonces vemos que las personas que tienen buenos estilos de vida, que se alimentan balanceadamente, que hacen actividad física, cognitiva, recreativa, que controlan factores de riesgo como la depresión y otros, van a tener una mejor respuesta a eventos neurodegenerativos e inclusive enfermedades. Y por otro lado tenemos sujetos que tienen poca reserva funcional, poca actividad física, muchos factores de riesgo asociados a sus estilos de vida y van a tener eventos abruptos que van a acabar con desenlaces fatales y otros con eventos también igualmente significativos, ¿no? Bien, punto 2, veamos estos cambios cognitivos durante el envejecimiento y comencemos rápidamente con los adultos mayores cognitivamente saludables. Aquí me hago referencia con cognitivamente saludables. Estamos hablando de personas mayores que no tienen ningún tipo de enfermedad neurodegenerativa y que son sanas cognitivamente, no tienen ningún deterioro de la cognición. Y ojo que la OMS se refiere a las personas mayores saludables que pueden tener una o dos enfermedades metabólicas o crónicas, pero no más, ¿no? Entonces, en términos neurocognitivos, estas personas pueden experimentar algunas quejas de memoria. Básicamente van a tener fallas con la nominación de las cosas, lo que a veces uno vulgarmente llama lo tengo en la punta de la lengua, pero después lo logran evocar. Van a experimentar fallas a nivel de la memoria episódica, lo cual es muy normal, que se expresa por estas dificultades para olvidar dónde se dejan los lentes, las llaves y esto, ¿no? Pero luego de la persistencia se recuerda la información, eso es normal. Es normal que las personas mayores se jacten de que recuerdan con mucha lucidez los eventos del pasado y pasado remoto, como eventos de la niñez, poemas que aprendieron cuando estaban en la básica o en la primaria. Eso es muy normal, de ser la ley de Ribot. Las personas mayores evocan y consolidan la información retrógrada con mucha más facilidad y largo plazo. El problema aquí es en la memoria episódica o memoria anterógrada, donde está la falla, ¿no? Es el olvidar las cosas cotidianas que pasan, ¿no? La memoria semántica está conservada y la memoria de fijado tiende a disminuir hacia los 70 años. La memoria procedural o procedimental está totalmente conservada porque está dada por las habilidades que las personas mayores han acumulado durante su vida, ¿no? Luego pueden experimentar algunas fallas a nivel atencional, fundamentalmente a nivel de la memoria, de la atención dividida, ¿no? Luego, seguimos con las personas mayores cognitivamente saludables. Pueden tener algunos problemas con habilidades de razonamiento y abstracción, que se observa sobre todo en problemas de resolución, problemas lógicos, pero la inteligencia práctica, la que está relacionada con la capacidad de resolver problemas cotidianos, está intacta y en aumento. Algunas dificultades a nivel de las funciones ejecutivas, sobre todo velocidad de respuesta, pero las capacidades ejecutivas en general y metaejecutivas tienden a estar indemnes, conservadas, y sobre todo si la persona se educa, realiza actividades cognitivamente estimulantes, desafiantes para su cerebro y para su cognición, van a estar en aumento, ¿no? Bien.
Ahora, lo que vemos aquí cuando nosotros hacemos valoraciones de personas mayores saludables, cuando van a la consulta, cuando se someten a estudios, vemos que la escolaridad es un punto de quiebre. No es lo mismo una persona mayor con baja escolaridad que con mucha escolaridad, porque esto va a ser un predictor de mayor reserva cognitiva o de empeoramiento de la cognición. No es lo mismo una persona mayor en un contexto rural, en un contexto de etnicidad. Considerando, por ejemplo, cosas tan básicas como que muchos de los estudios que se han hecho de pruebas cognitivas que se utilizan para evaluar a adultos mayores se han realizado en contextos urbanos. Los estudios están validados para personas occidentales, existen muy pocos instrumentos, prácticamente no hay uno o dos con muy poca investigación de respaldo. Por tanto, la valoración de las personas mayores cognitivamente saludables a veces puede ser un dolor de cabeza porque se quejan de la cognición, pero realmente son problemas emocionales que es muy común, y cuando hay problemas de la cognición generalmente salen muy bien en las valoraciones cognitivas o en las valoraciones también médicas. Por tanto, aquí el pesquisaje puede ser todo un desafío, ¿no? Por otro lado está el deterioro cognitivo leve, que es un estadio fronterizo entre la demencia, que es un trastorno, formalmente hablando, y las personas mayores con una cognición normal, pero ahí es un estado fronterizo entre la demencia y la no demencia, entre estar bien y estar mal, ¿no? Pueden o no experimentar problemas de memoria, también pueden experimentar problemas a nivel de otros procesos cognitivos, pero no muchos, ¿no? Lo cierto es que van a experimentar dificultades en uno o varias esferas cognitivas, pero el problema cognitivo se va a lograr demostrar a través de una valoración cognitiva o neuropsicológica. Lo cierto es que las personas con deterioro cognitivo leve deben de estar funcionalmente activas, no pueden tener alteraciones a nivel de la funcionalidad o de las actividades de la vida diaria. Pueden estar mínimamente alteradas las avanzadas o de repente las instrumentales, pero no más que eso, ¿no? Ahora, cuando vamos al otro lado de la barrera y nos encontramos con la demencia tipo Alzheimer, vemos las tres esferas de la demencia tipo Alzheimer, que es la esfera cognitiva, la esfera conductual y la esfera funcional, ¿no? En la demencia tipo Alzheimer, vamos a ver, ¿se acuerdan este gráfico que mostré con la proyección de la persona mayor? Veámoslo rápidamente acá, proyectado con enfermedad de Alzheimer. Veamos que hay dos límites. Hay una persona mayor que está envejeciendo normal y que de repente comienza a tener un declive significativo en la cognición. Esa persona con un declive cognitivo, estamos hablando de un deterioro cognitivo leve, sin experimentar problemas funcionales. Pero cuando ese declive cognitivo afecta la funcionalidad, la autonomía, estamos hablando de una demencia. El tema es que muchas personas, devolviéndonos al punto inicial de la curva, muchas personas con un deterioro, perdón, con una cognición normal, pueden ya comenzar a experimentar cambios que a veces no se demuestran o no se perspectivan fácilmente, y es necesario hacer estudios más profundos, ¿no? Cuando hablamos del perfil de la demencia tipo Alzheimer, por ejemplo, tenemos que hablar de la clínica y del respaldo de la neuropatología. En primer lugar, en la clínica es común encontrar el defecto de memoria, el defecto enterógrado de la memoria o la queja cognitiva significativa con muchos defectos en varias esferas cognitivas, ¿no? Y claro, las alteraciones de la vida diaria, las actividades, la autonomía está claramente afectada. Por tanto, vamos a encontrar mucha neuropatología en las regiones bilaterales del hipocampo. Luego vamos a ver fallas a nivel de procesamiento de señales que se experimenta con dificultades para la socialización, para el procesamiento de información social, mucha desorientación, mucho problema de lenguaje, de comunicación, no comprenden y se ponen agresivas o se desorientan, se afectan, y vamos a ver mucha neuropatología a nivel de las áreas temporoparietales y prefrontales, lo que explica ese defecto
funcional y cognitivo. Y finalmente, todas las afasias, apraxias, agnosias, mucho daño a nivel de la región basal del cerebro, tronco basal, por eso es que las personas comienzan a fallar en los órganos del cuerpo, se postran y eventualmente mueren, ¿no? Bien, ahora finalmente para terminar, vamos a hablar rápidamente de la detección. Entonces, te hablo a los profesionales o a las profesionales que trabajan con adultos mayores. No estoy hablando de sistemas avanzados de atención, hospitales o clínicas de segundo o tercer nivel. Estamos hablando de niveles básicos de consultorios. Es importante detectar aquí el deterioro de la cognición, porque nos agiliza el trabajo y mejora los procesos en los niveles más complejos, ¿no? En primer lugar, encontramos aquí el cuadrado es el estado, el proceso que se realiza la valoración y el rombo la decisión clínica. Entonces vemos una persona mayor que llega con una sospecha de queja de memoria, que se olvida mucho de las cosas, se hace una anamnesis, un examen físico, se hace una evaluación cognitiva estándar rápida para pesquisar el resultado, está alterado o no está alterado. Si no está alterado, el resultado de las pruebas rápidas o de la prueba cognitiva en particular, uno dice, no, esto no es cognitivo. Esto no es cognitivo, pero si está alterado hay una sospecha ahí de deterioro de la cognición sin saber el apellido. Luego hacemos una valoración neuropsicológica más profunda y en esa valoración igual vamos a encontrar que si el resultado es negativo, estamos confirmando que la persona no tiene demencia, no tiene tampoco deterioro cognitivo leve, no tiene deterioro de la cognición, posiblemente sea otra condición, sean temas emocionales que son muy comunes en esta población. Yo tengo unas caritas que muestro con mis estudiantes a veces. Cuando la persona mayor se queja, la familia no se queja. El adulto mayor se queja, significa que está bien. Pero cuando la familia es la que se queja y el adulto mayor está sonriente, ahí hay problemas, ¿no? Bien, entonces vemos que si el resultado de esa valoración neuropsicológica o neurocognitiva es negativo, ahí sí vamos a sospechar de un deterioro cognitivo, pero también sin saber el apellido. Entonces vemos que tenemos que pasar a la valoración funcional y el resultado de esa valoración funcional me dice que está conservado, por tanto yo confirmo que es un deterioro cognitivo leve. Y después haré exámenes complementarios para ver el subtipo de ese deterioro cognitivo. ¿Qué tipo de deterioro cognitivo es? ¿Qué tipo de deterioro cognitivo leve? Disculpen. Ahora bien, si el resultado es positivo, ya estamos hablando de que hay alteración cognitiva y funcional, por tanto, aquí la sospecha aumenta para la demencia. Y es ahí donde se manda al segundo nivel, se manda a los hospitales para que se haga una evaluación neurológica más completa y se hagan exámenes de sangre, exámenes de laboratorio, pruebas imagenológicas para tratar de identificar el tipo de demencia al que se está enfrentando o el caso clínico en particular que afecta al paciente o a la paciente. Muchas gracias. Qué interesante, doctor. Ya hasta yo salí con apoyo porque ya sé que estoy en mi estado fronterizo. Muchas gracias por ayudarme también a entender esa parte. La compañera Leonor Loaiza nos hace una pregunta para usted, si me lo permite. ¿Qué test cognitivo es el recomendable? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, doctor. Bien. Ahora que escucho la grabación, de fondo están mis hijos, así que les pido disculpas. De fondo y muy lejos se escuchaban, perdonen. Bien, paso a responder. La pregunta de ¿qué prueba de tamizaje para evaluar el estado cognitivo se recomienda? Esa es la pregunta, que vi otras más ahí. Bien. La valoración del estado mental en las personas mayores con o sin sospecha de demencia tradicionalmente se ha hecho con la prueba que creó el profesor Folstein, que es el Mini-Mental,
que dicho sea de paso es el test más usado y más conocido en todo el sistema solar, no solo acá en nuestro planeta, ¿no? Es una manera de decir que es el test más usado. Feinstein lo creó inicialmente no para la demencia. Recuerden que al principio la demencia todavía en los 80 estaba incluida en los trastornos de origen neuropsiquiátrico. Por eso es que hasta popularmente uno dice, o uno le dice al que está demente, está loco, me hago entender. Entonces Feinstein valida este instrumento para el seguimiento de los pacientes neuropsiquiátricos. Luego se dan cuenta que sirve para evaluar el estado cognitivo y la demencia, y muy útil en particular para la demencia tipo Alzheimer. Disculpe que me extienda tanto. Es el instrumento que más se usa, pero también es el instrumento que más líos tiene. El Mini-Mental, lo voy a escribir aquí. Oh, tengo dos teclados. El Mini-Mental, el test del estado mental. Entonces, el Mini-Mental es el test que más se usa, pero tiene muchos líos, muchos errores diagnósticos, tiene muchos errores, arroja mucho problema, sobre todo si la persona que se está evaluando tiene baja escolaridad, por ejemplo, pero también si la persona tiene alta escolaridad, también arroja líos, ¿no? A mí me gusta más otros instrumentos como por ejemplo el MOCA, que es muy buen instrumento, el ACR también es otro buen instrumento. De uso reciente, por allá por el 2004, el doctor Cristóbal Carnero validó un instrumento que se llama el test de las fotos. A mí particularmente me encanta porque es muy práctico, porque la mayoría de los test cognitivos o neurocognitivos para el pesquisaje de la demencia tienen una serie de problemas. Entonces el test de las fotos me gusta bastante porque corrige problemas como el de la escolaridad. El test del reloj es muy bueno para evaluar la alteración visoespacial y visoconstructiva, que es otro síntoma que tienen las personas con demencia. No, perdonen que me extendí mucho para dar la respuesta. Pues prometo dar respuestas más puntuales, disculpe. Muchas gracias, doctor. Lamentablemente, aunque hay bastantes preguntas para usted, bueno, tenemos que ser también respetuosos del tiempo porque nos están haciendo saber que a partir de la 1 de la tarde tenemos presentaciones orales. Y le agradezco demasiado su presentación y nuevamente le pido una gran disculpa por no darle pauta a otras preguntas que le hacen para usted, incluyendo, si nos permite, finalmente le solicitan, si usted lo permite, su correo electrónico para que se contacten. Aquí lo estoy anotando. En el OPI, sí, ahí ese es mi email institucional. Muchísimas gracias. Quedamos agradecidos con usted. Con su permiso, daremos pausa. Un placer. Chao, chao. Muchísimas gracias. Bien, con su permiso damos pauta al siguiente expositor. Tenemos con ustedes al doctor Charles Isaac da Silva Rodríguez. Él es postdoctorado en Filosofía Antropológica por la Universidad de Lisboa, doctorado por la Universidad de Extremadura con sobresaliente en Cum Laude, especialización en Neuropsicología por el Instituto CRIAP Lisboa, maestría en Psicología del Lenguaje y Logopedia por la Universidad Autónoma de Lisboa, licenciatura en Psicología Clínica UAL. Docente e investigador de la Universidad de Guanajuato, investigador del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, de CONACYT, investigador colaborador del CENRI, UAP, Estudio para las Migraciones Lisboa-Portugal, miembro del claustro de doctores de la Universidad de Extremadura, España, miembro del plantel de docencia e investigación de paliativos en Movimiento Argentina. Equipo editorial, miembro del Comité Científico Internacional de la revista Project Design and Management, España. Equipo editorial, revisor científico de la revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana, Cuba. Si me permiten, entonces, damos paso al doctor Charles.
Bienvenido. Hola, sean todos bienvenidos a este evento, a este 6º Congreso Latinoamericano de Universidades con Carreras de Gerontología y 4º encuentro de la Red Panamericana de Gerontología. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí el día de hoy para que podamos de alguna manera hablar sobre el impacto de la música en la rehabilitación neuropsicológica. Por supuesto, hablamos de adultos mayores. ¿Cómo funciona todo esto de los recuerdos, de la memoria? ¿Se pierden, no se pierden? Frente a una enfermedad neurodegenerativa, ¿perdemos los recuerdos? ¿Perdemos memoria? ¿O simplemente no podemos accesar a esta información? Muy bien, esto es un poquito lo que les quiero hablar el día de hoy. Les comparto una pequeña presentación para que podamos simultáneamente estar siguiendo la misma información. Muy bien, entonces iniciemos. En primer lugar, me gustaría de comentarles que la memoria es un mecanismo neurocognitivo. En esencia, toda la información del entorno que podemos recibir desde fuera de nuestro organismo se realiza por vía de los sentidos, de los 5 sentidos que tenemos. Entonces, esta información nos va a llegar por diferentes vías y se va a activar en diferentes memorias. ¿Qué quiero decir con esto? Una imagen que podamos asistir en un determinado momento nos dará información visual, que fue lo que efectivamente vimos. Por ejemplo, ver el mar es el impacto de lo que vimos. Esa información se recoge desde el exterior, desde el entorno, pero también otra información, la información, por ejemplo, olfativa, ¿no? El olor del mar, probablemente el sentir los pies en la arena, son informaciones que son recogidas a partir de nuestros sentidos, ¿sale? Esta información va a ejercer, va a utilizar más bien una vía concreta, una vía sensorial concreta. La vía óptica, la vía olfativa, la vía auditiva, etcétera. Y finalmente tienen un tipo de memoria específico, ¿sale? La memoria visual, la memoria auditiva, olfativa, etcétera. Dentro de los 5 sentidos que tenemos, cada sentido tiene una vía y tiene una memoria específica. Entonces, en algún momento, el procesamiento cerebral solicita esta información para poder generar lo que vemos aquí de imagen mental. Entonces, toda la información se junta, genera una imagen mental, el cual posteriormente voy a guardar como información. Sin embargo, una vez analizado la imagen mental, esta información se reparte otra vez por las memorias sensoriales. Es decir, lo que vimos, esta situación, por ejemplo, este ejemplo de ver el mar como situación, como evento, se va a guardar dividido en partes en nuestras memorias sensoriales y una imagen mental generalizado, general, en nuestra memoria sensorial que nos permite procesar esa información. Dentro de esta situación, entonces, tenemos la memoria sensorial. Como podemos ver aquí, las diferentes memorias de los diferentes sentidos van a estar en memoria de corto plazo, por supuesto, para que yo pueda realizar un análisis objetivo específico en un determinado momento de una acción. Ahora, dependiendo de la importancia de esta acción, va a pasar de memoria de corto plazo a memoria de largo plazo, ¿sale? Entonces, tenemos más bien 3 tipos de memoria de largo plazo que son importantísimas: la memoria semántica, la episódica, la biográfica, considerando que, en primer lugar, la semántica es una memoria importante porque es atemporal, no tiene una conexión con el tiempo. Por ejemplo, yo puedo saber quién fue el primer presidente de Estados Unidos, de los Estados Unidos mexicanos, y saber quién fue el tercero y el quinto, saber el actual presidente, pero no saber los demás. Es decir, no necesito de una conexión temporal, de tiempo,
que sugiera una continuidad, simplemente tengo la información. Lo mismo se podría hacer, por ejemplo, o se podría pensar a través o a partir de los estados. Yo puedo conocer 7 estados de los Estados Unidos mexicanos y no conocer los demás, pero puedo ir aprendiendo con el tiempo sin que necesite de una secuencia temporal. Muy bien. Cuando se genera una secuencia temporal, cuando, por ejemplo, yo puedo decir que vivo en el estado de Guanajuato, entonces sé que vivo desde hace 6 años. Entonces, ya está, esta información ya es parte de la memoria episódica. Es decir, esta información ya está asociada a un determinado tiempo y generalmente a un determinado espacio, a un lugar. Si esta información es verdaderamente importante para mí, en el caso concreto, por ejemplo, vivir en Guanajuato es parte de mi biografía, entonces pasará a memoria biográfica. Fíjese que aquí tenemos algo muy interesante, que es, si nos damos cuenta, la misma acción está guardada en diversas memorias, ¿sí? En primer lugar, en la memoria sensorial, de cada una de las vías de los sentidos que fueron necesarios o que se utilizaron para recoger la información, y así siendo la memoria sensorial de corto plazo nos permite realizar un análisis de esta información, posteriormente pasa a memoria de largo plazo, siempre y cuando existan uno o más de un mecanismo cognitivo activado en simultáneo, y podrá estar en memoria semántica, pero la información que realmente es muy importante para la persona va a pasar por la episódica y por la bibliográfica. No tendría sentido que se borraran las memorias, que fuera como un archivo y que las estuviéramos pasando adelante. Muy bien, aquí en las memorias, ¿por qué unas memorias son más importantes que otras memorias, ¿no? ¿Por qué determinadas memorias tienen un impacto determinado? Bueno, en primer lugar, por los cambios fisiológicos, ¿no? Son los cambios fisiológicos los que informan a la estructura cerebral que determinada acción, determinada información que yo recojo del exterior, del entorno, es importante. Entonces, aquí tenemos una imagen, realmente deberían estar 2, que sería la del primer beso y en este caso el primer abrazo, ¿no? Es como si fuera una apertura de una clasificación mnésica, ¿no? De la memoria, mi primer beso. Generalmente decimos, o se suele escuchar muchas veces, no se olvida el primer beso, no se olvida el primer abrazo. Lo que hacemos por primera vez es parte de un proceso de apertura, de clasificación. Posteriormente, claro, vamos a recibir más abrazos, vamos a recibir otros besos y se irán clasificando progresivamente. Algunos serán tan importantes que a través de su fecha y del espacio van a pasar a memoria episódica, otros van a pasar a memoria biográfica, dependiendo de este cambio fisiológico, que finalmente a nivel anatómico, neuroanatómico, es el cambio que hace con que las estructuras corticales y subcorticales entiendan que la expresión emocional en ese evento es importante para la persona que lo ha vivenciado. Puede ser positivo o puede ser negativo. Aquí vamos a tener una alteración bioquímica en las estructuras fundamentales, en este caso en el sistema de recompensa, más o menos dopamina. Más dopamina, se sintetiza más dopamina si es un evento con mucha felicidad, como el caso de un primer abrazo, pero también tenemos o tendremos aperturas de clasificaciones de memorias que son menos positivas, como por ejemplo la primera vez que nos caemos, ¿no? Entonces, esta tendrá un déficit de sintetización de dopamina en la misma estructura de recompensa, en el mismo sistema de recompensa, que es parte del sistema límbico. Entonces, en este sentido, nos va a traer una mayor importancia en esta memoria, dependiendo de si es buena o mala, pero fundamentalmente de su cambio fisiológico. Muy bien, la música. Aquí tenemos una imagen que me encanta, entre un joven y un adulto mayor que tocan la guitarra, pero lo que queremos, lo que se pretende con esta imagen
es la importancia de las fases del desarrollo, ¿sale? Nosotros podríamos pensar en muchas situaciones que son importantísimas en la vida cotidiana de las personas, pero algunas se nos olvidan. ¿Por qué será tan importante determinadas fases del desarrollo? Bueno, generalmente porque más o menos entre los 14, 16, 18 años, vamos dependiendo muchísimo de las bases teóricas, se generan los primeros cambios hormonales en la persona. Entonces, esta persona, este joven, un adolescente, 22, 24 años, estas aperturas de acciones, de nuevas acciones de la memoria en estas edades tienen un cambio fisiológico bastante importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si para nosotros a los 25 años es terrible perder nuestro puesto laboral, nuestro trabajo, a los 40 ya no es tanto, porque ya entendemos la dinámica, ya no es una apertura, ya tenemos una regulación emocional y afectiva que tiene que ver también con la regulación hormonal y de los neurotransmisores que hacen que esta memoria, perdón, tenga más o menos emoción. Entonces, importa referir que en estas fases del desarrollo son bastante más importantes estas memorias. Y esto nos va a servir para pensar en cómo recuperar estos recuerdos con la música. Finalmente es el objetivo de esta breve intervención. Entonces, ¿el adulto mayor pierde sus memorias? Por supuesto que no, ¿no? Las tiene, estas memorias están en su estructura cerebral. Ahora vamos a ver por qué razón no las puede verificar. En primer lugar, mostrarles estas imágenes. Son dos imágenes de neuronas en la región hipocámpica, CA3, siendo que son neuronas animales, ¿sale? Entonces, aquí podemos ver, si analizamos bien, no existe una figura homogénea, es decir, existen como pequeñas alteraciones en las neuronas. Estas alteraciones no son más que nuestra conducta, nuestras memorias. Ahí están en las neuronas. Precisamente por eso, cuando existe un flujo bioquímico, cuando pasa en una determinada red neuronal entre las neuronas una determinada información, también va a tener acceso a esta expresión de la neurona, que es donde se guardan nuestros recuerdos. Seguidamente, entonces, ¿cómo recuperarlas? Fácil, si lo pensamos desde una perspectiva más específica. Lo que estamos viendo en este momento es el mapa del metro francés. Tremendamente complejo, como podemos verificar, pero tiene muchas alternativas, que finalmente es esto lo que queremos. Vean, si estuviéramos en el punto 3 y quisiéramos llegar aquí al punto 7, tendríamos, por ejemplo, como vía más rápida, seguir esta vía verde, tomar la azul y rápidamente llegar al 7, ¿sale? Tal vez con 2 o 3 salidas de un metro hacia el otro para poder llegar al mismo lugar. Entonces, esta sería la frecuencia normal y natural con que nuestra estructura cerebral recuperaría un determinado recuerdo, ¿sí? Pensemos en un recuerdo de un aniversario, el aniversario de los 40 años, que fue muy importante para una determinada persona. Entonces, cada vez que esa persona necesita de recuperar ese recuerdo que está aquí en el 7, pues hace este percurso cerebralmente en las redes neuronales. Desde el 3 toma la vía verde, azul, cambia y llega al 7. Entonces sería la forma más rápida, pero también la forma que nuestra estructura cerebral está acostumbrada a recuperar esa información. Ahora, si tenemos aquí en esta vía verde una alteración que denominaríamos de muerte neuronal, sea por una enfermedad neurodegenerativa, sea por cualquier aspecto, entonces tendríamos que encontrar una alternativa. Efectivamente, no podríamos seguir la verde hasta el punto que se cruza con la azul. Imaginemos que son redes neuronales para poder llegar al recuerdo número 7. Entonces tendríamos que probablemente ser un camino más extenso. Tal vez tuviéramos que tomar la vía amarilla y en algún momento hacer circundar esta región donde ya no existe conexión
repito, por enfermedad neurodegenerativa, por accidente cerebrovascular, por una serie de razones. Lo cierto es que la vía que utilizamos normalmente no está disponible. Entonces tenemos que buscar una vía que nos permita llegar al mismo recuerdo, pero pues, que puede tardar más, menos. No es tan importante el tiempo, sino más bien aquí la analogía es el espacio, ¿no? Si existen redes que por alguna razón se deterioraron y ya no pueden acceder a la información, precisamente porque vimos anteriormente que la información está en varios tipos de memoria, entonces habrán otras vías que me hagan llegar al mismo lugar, pero activando otras memorias, ¿sale? Finalmente es el proceso de cómo llegar. Y eso es la rehabilitación. Fíjense que yo aquí les traigo esta imagen que me parece que ha sido impactante y se habló muchísimo en su momento. Una bailarina profesional cuando escucha la música se mueve, ese movimiento se recupera. En primer lugar está almacenado en memoria motora, por eso la música es tan importante, está en una memoria que es muy específica a los automatismos, es decir, al control de movimientos con el menor nivel posible de conciencia o atención, si prefieren. Entonces, esta memoria se activa independientemente de los problemas que puedan existir, un Parkinson, un Alzheimer u otra cualquier circunstancia cerebral que impidan esta estructura de recuperar una determinada memoria. Esta memoria motora, por supuesto, va a permitir por diferentes vías llegar a ese lugar. Ahora, claro, muchas veces en la rehabilitación no es tan fácil, ¿no? Entonces, si por ejemplo tomamos el ejemplo de la primera situación que les comenté, que es ver el mar, yo les había dicho que en primer lugar estamos viendo el mar, en segundo lugar tenemos el olor a mar y podríamos tener los pies en la arena. Entonces, tal vez no logre recuperar el recuerdo por la visualización del mar, o tal vez no logre recuperar el recuerdo a través de olores, pero existe la probabilidad que a través de la memoria táctil yo pueda buscar una caja, una pequeña caja, llenarla de arena de playa, y pedirle al adulto mayor que ponga sus pies dentro de esa caja. Esto podría buscar una vía alterna dentro de la estructura cerebral, es decir, dentro de las redes semánticas, que hiciera que recuperara esa información. Finalmente, la memoria es como un salón lleno de cajas, cajitas muy chiquititas. Cada caja con sus memorias que están relacionadas, por supuesto. Cuando yo hablo en playa, hablo en varias situaciones. Entonces, cuando abro esa cajita, tengo una serie de situaciones que están relacionadas con esa acción de estar en la playa. Entonces, la arena podría ser capaz de abrir esa cajita. Por supuesto, pueden abrir cajitas con buenas memorias o memorias que no sean tan buenas. Eso va a depender mucho de la forma como hagamos este proceso de rehabilitación. Bueno, de mi parte es todo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy presente hablando sobre memoria y rehabilitación en adultos mayores. Hasta la próxima. Muy interesante, doctor Charles. No sé si escuche para ayudarnos con un par de preguntas de nuestros asistentes. Bueno, al parecer tenemos un poquito de problemas con el audio del doctor. Sin embargo, si me lo permiten, hacer mención de las preguntas, que son... ¿Doctor Charles? No. Igual voy a mencionar las preguntas por si Charles nos alcanzara a escuchar. Bien. Me parece que alguien hizo algún comentario. No sé si sea el doctor Charles. No, ¿verdad? Bueno, voy a hacer lectura de las preguntas que se las haremos llegar entonces al doctor. ¿Qué factores pueden hacer que la imagen mental sea alterada al momento de tratar de recuperar, de expresarla? ¿Y
Se puede programar a la memoria para traer un recuerdo mediante un estímulo sensorial. Y una pregunta interesante de sabores. En cuanto a los sabores, ¿es verdad que no se olvidan? Bien, no sé si doctor nos alcanzó a escuchar para contestar las preguntas. O si tenemos problemas con su audio, se los hacemos llegar a su correo para que nos hiciera el gran favor. Si me permite, maestro Gonzalo, al parecer Así es. hubo un inconveniente con que se pudiera conectar el doctor. De igual forma, como comentan, hacemos llegar las preguntas y estas grabaciones de la sesión del día de hoy se estarán subiendo a la página del Congreso y a la página de Gerontología. Estén al pendiente de ello. Bien, pedimos una disculpa de antemano por la situación de que no pudo presentarse el expositor, pero agradecemos a los participantes por tan acertadas preguntas. Y bueno, le doy también la voz al maestro Gonzalo si quisiera hacer el cierre, por ejemplo, de la sesión, y posterior a ello les daré unos avisos para poder concluir con esta mesa temática y después, bueno, pasar a otras actividades. No lo escuchamos, maestro Gonzalo, creo que está su micrófono cerrado. Ciertamente, y me hace recordar precisamente lo que estaba comentando ahorita en el silencio, que parece ser que ya ando en mi estado fronterizo. Así es de que hoy me tocó aprender bastante, espero que también a nuestros asistentes. Y para dejarle el audio a usted, maestra, de antemano, pues muy agradecido con su apoyo, maestra Daniela Rosas García, porque sin la colaboración de usted hubiera cometido más errores. Le agradezco bastante y le dejo a nuestros asistentes. Bien, muchas gracias. Pues como lo comenta el maestro Gonzalo, y bueno, también como algunos de ustedes hicieron el favor de comentar, hay bastantes temáticas, ¿no?, que resultan de relevancia a investigar. Si logramos notar, ¿no?, los tres excelentes ponentes, a los cuales agradecemos su participación, aportaron desde sus áreas de conocimiento, su campo de investigación, pues a este tema tan relevante, ¿no?, dentro de la gerontología, y que nos compete a todos en nuestra área de conocimiento. Bien. Y bueno, en esta sesión cerraríamos en este momento. Solamente les invito, por favor, que están algunas presentaciones orales y a partir de las 2 de la tarde será la revisión de carteles científicos y a las 3 de la tarde tendremos nuestro evento cultural. De cualquier forma, en el programa que se les hizo llegar vienen las ligas para que puedan conectarse, ¿de acuerdo? Y bueno, la información del correo del doctor también la haremos llegar por medio de la página oficial del Congreso, igual que las presentaciones para que puedan retomarlo. Y bueno, la doctora Adela Hernández, que todavía nos acompaña, de nuevo agradecerle por su valiosa participación. Les deseo a todos muy buena tarde. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Dani, una pregunta. ¿Las Muchas exposiciones gracias. orales a qué horas van a empezar? A la 1. Ah, Solamente ok. que tiene que finalizarse esta sesión para que puedan ingresar. Ah, ok. Muchas gracias. De nada, para servirte. Maestra, ¿y cuál sería Gracias, la buenas mesa? tardes. Buenas tardes. Sí, Perdón, Laura. Para acceder a la exposición oral necesito salir de aquí, ponerle cerrado. Ok. Así es. Muchas gracias. De nada, para servirle. ¿Y hay una liga en Zoom, maestra? Debe haber una liga en Zoom para las presentaciones orales y de hecho, pues nos piden que cerremos esta sesión para que puedan acceder, pero en el programa deben venir como todas las presentaciones. Ok. Quizá Bien. bien al fondo. Ah, sí. Sí, son de las últimas páginas. Gracias, maestra. De nada, para servirles. Buena tarde.